Mis amigos, he vuelto, seguro ya vieron el título en la portada de este video. Fui baneado. Por eso, esto es lo que mucha gente, mis amigos, han estado diciendo por ahí en esta última semana y media. Hablaron mucho de eso y te voy a responder aquí en la primera frase, sin rodeos. Eso es falso. No fui baneado de YouTube, no fui censurado aquí en Israel, el canal no se cayó y no salí de Israel a las prisas. Nada de eso tiene el menor fundamento, es solo invento de la gente. De hecho, yo estaba de vacaciones, también lo publiqué aquí en el canal, avisé en el grupo de WhatsApp también. Así de simple, como cualquier ser humano, yo también necesito parar de vez en cuando y las vacaciones, para cumplir su papel, tienen que ser vacaciones de verdad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Desconectado, sin pantalla y sin presión, al final de cuentas, la vida sigue mucho más allá de las redes sociales y de YouTube. Puse esta frase aquí en la portada porque fue la pregunta que más me hicieron estos días y tú merecías la respuesta antes que cualquier otra cosa, principalmente de esos mortadelas que andan diciendo que me banearon, varios mortadelas en otros canales replicando esa información. Y ahora vamos con las noticias. Quédate conmigo hasta el final porque cada tema de hoy se conecta con el otro y necesitas entender esto hasta el final y todo acaba de pasar, gente. Y hoy no es un día cualquiera para ti que acabas de despertar o acabas de darte cuenta que hoy es día 17. Hoy, mis amigos, se cumplió el plazo de 60 días para quien todavía lo recuerda, ese que casi todo el mundo ya había olvidado de verdad que existía. A la medianoche, el reloj marcó cero del día 16 al día 17. El papel que sostenía este enfrentamiento en pie perdió su validez y nadie firmó ningún documento en lugar de ese. Irán ya dio su respuesta hace poco, y es una respuesta que merece ser leída con lupa. Voy a volver a esa respuesta de Irán en un momento, palabra por palabra, y en la misma madrugada. De los periódicos mejor informados puedo decirlo de verdad, porque tienen mucha información privilegiada, aunque estén del otro lado del mapa. Publicó un documento que explica por qué nunca hubo ningún acuerdo para firmar desde entonces. Mientras los diplomáticos iraníes estrechaban la mano de los estadounidenses, el nuevo líder supremo, exista o no, ¿verdad? Mustafa Khamenei, preparaba debajo de la mesa el plan de la siguiente fase. Esto se dio a conocer hoy de madrugada, amigos, y está publicado con nombres, fechas y comunicaciones interesantes. Y aquí, amigos míos, es el análisis directo de Israel con fuentes cruzadas en inglés, hebreo, persa y árabe. En los próximos minutos voy a mostrarte este plan aquí, punto por punto, y vas a entender por qué nunca estuvo en los planes, principalmente de Irán, cumplir lo que firmó en ese memorando de los 60 días. Te voy a contar aquí por qué 15 barcos de un solo país del Golfo ya fueron atacados en ese estrecho. Y, al final, guardé una historia aquí, que revela el carácter de ese régimen mejor que cualquier análisis mío de estos últimos días, de las últimas semanas. 2 casas, 4 tripulantes, una confesión por escrito y un país aliado que se volvió enemigo de la noche a la mañana. Así que quédate conmigo hasta entonces, porque esta historia no la vas a ver en portugués en ningún lado. Directo desde Israel, directo desde donde todo sucede, organizando el caos de información para ti, y seguimos aquí en esta novela o en esta telenovela. Pero antes de empezar, deja tu like aquí, deja tu like ahora, porque después se te va a olvidar hacerlo. Y revisa si tu suscripción sigue activa también, porque YouTube ha estado quitando las suscripciones de la gente. La campanita es lo que hace que te avisen en el momento en que esta historia cambie de verdad. Y también tenemos aquí nuestro canal de WhatsApp. Aquí está el código QR, está pegado ahí en la pantalla. Solo tienes que escanear ese código QR y vas a ser notificado por mí y no por YouTube. Cada video que yo haga, vas a recibir una notificación por ahí. Y si por alguna razón yo desaparezco, también me voy a comunicar con ustedes por ese canal. Entonces, por eso es importante que formes parte de ese canal en WhatsApp. No dependas solamente de las notificaciones de YouTube, porque así te quedas sin saber lo que pasó, ¿verdad? Vamos a empezar. Primero, también necesito darte aquí una clave de interpretación porque sin ella lo demás no tiene sentido. Entre países normales, negociar y cumplir van juntos de la mano, gente. Te sientas a la mesa, discutes ahí, firmas documentos y cumples. Eso sería lo correcto. Es en esa lógica en la que se apoya toda la diplomacia occidental. El régimen iraní opera con dos manos. La mano diplomática firma, la mano militar prepara el siguiente paso. Y las dos trabajan al mismo tiempo con el conocimiento del mismo jefe de Mustafa Khamenei, quien solo mira la mano que firma, entiende todo mal. Y es exactamente ese error que allá en Estados Unidos cometieron, ¿verdad? Lo cometieron, Washington lo cometió en junio, para quien se acuerda. Vamos a regresar aquí conmigo porque hay gente con memoria corta y siempre necesito recordar lo que pasó el 17 de junio en el Palacio de Versalles en Francia. ¿Se acuerdan de eso? El escenario ahí, maravilloso.
de ese palacio hermosísimo, plumas de oro, apretones de mano para la foto, todos se la tomaron, ¿verdad? Trump firmó ahí el memorando de entendimiento con Irán. Todos los periódicos, prácticamente todos los periódicos del mundo, decían que era el fin de la guerra y que todo se había acabado de una vez por todas. Y el paquete era generoso: alivio de sanciones para que Irán volviera a vender petróleo, acceso a miles de millones de dólares congelados y la posibilidad de un fondo de 300.000 millones para reconstruir el país. Si te acuerdas de eso, déjalo en los comentarios. Yo me acuerdo de ese momento. A cambio, Irán solo se comprometía con dos cosas. Olvida todas esas otras exigencias. Eran solo dos cosas: reabrir el estrecho de Hormuz para la navegación y negociar de buena fe el programa atómico. 60 días para transformar eso en un acuerdo definitivo. Ese era el plazo que terminó ahora, gente. Esos 60 días se acabaron esta madrugada. Se acabaron. Se acabó, ya no hay más que decir, gente. Y es ahora cuando te debo aquí la respuesta iraní que prometí al principio. Quien habló fue el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ismail Bagaye. Nombre extraño, ¿verdad, gente? Bagaye. Él dijo lo siguiente: en el memorando de entendimiento no existe nada llamado 60 días de alto al fuego. La negociación en la práctica ni siquiera empezó ni llegó a empezar porque Estados Unidos violó el memorando de forma amplia pocas semanas después de la firma. Eso fue dicho ahora, gente. Ahora, ¿ok? En nuestras Fuerzas Armadas sigo con vigilancia total cada movimiento y cada desarrollo en la región. Cierro comillas. Necesito ser preciso contigo en este detalle, porque esta es la parte en la que casi todos se van a equivocar. En el texto del memorando sí existe, amigos míos, un periodo de 60 días para negociar el acuerdo final. Pero claro que Mortadela, que escucha esos canales, que no entiende absolutamente nada, va a escuchar la repetición de lo que dijo el portavoz, que no existe, pero sí existe. Está ahí en el memorando. Para él, que no sabe leer seguro, ¿verdad, gente? En el memorando. Ahí lo dice: 60 días para negociar el acuerdo final. Eso está escrito en el documento de 14 puntos firmado bajo la mediación de Pakistán. ¿Todavía se acuerdan de eso? ¿Alguien se acuerda de eso? Lo que Irán está alegando es otra cosa, que eso nunca fue un alto al fuego de 60 días. Y mira la jugada porque es elegante, ¿no? Elegante desde su punto de vista. Si nunca existió el plazo, entonces no hay plazo vencido. Si la negociación ni siquiera empezó, nadie puede ser acusado de haber fallado. Y si el culpable de todo es el estadounidense, que habría violado primero, entonces Irán queda libre para hacer lo que quiera a partir de hoy, sin cargar con la etiqueta de quien rompió el acuerdo. En una sola declaración, el régimen borró el calendario, borró su propia firma y transfirió la culpa a los estadounidenses. Pero lo que realmente importa en esta historia es el final de esa declaración. Después de negar el calendario y su propia firma, el portavoz avisa que los militares están en alerta. Traduciendo al español claro, ¿no? Para quien entiende el método de este régimen, estamos listos y la decisión de disparar es nuestra. Está de nuestro lado, la pelota está de nuestro lado. Esa declaración no fue ninguna improvisación del portavoz y lo que te voy a mostrar ahora lo prueba: el Wall Street Journal. Ese periódico habló con fuentes iraníes y árabes con acceso directo al proceso y la investigación fue publicada esta madrugada. Según el periódico, los líderes de la línea dura en Teherán interpretaron el Acuerdo de Versalles de una manera que nadie en Estados Unidos previó. Para ellos, eso era solo una maniobra de Estados Unidos e Israel para quitarle presión a la economía mundial y ganar tiempo para una ofensiva mayor, ¿no? Una guerra más grande más adelante y no ahora. El malentendido era de ese tamaño, gente. Mientras los estadounidenses pensaban que estaban comprando paz, mucha gente del lado occidental que todavía cree en ese régimen piensa que eso era paz. El iraní pensaba que estaba, ¿qué? Comprando tiempo. Y decidió comprar también, gente. Mira nada más, comprando tiempo. Y entonces, en vez de confiar en la charla, usaron los 2 meses siguientes para prepararse para el siguiente enfrentamiento, para la próxima ronda. Voy a enumerar aquí lo que incluye esa preparación que se divulgó esta madrugada, porque cada elemento es una pieza que probablemente ya leíste en algún lugar o viste en algún noticiero sin saber que era parte del escenario de Irán. Más poder para la Guardia Revolucionaria dentro de la estructura del Estado. Veteranos de la guerra contra Irak. ¿Recuerdas la guerra entre Irán e Irak? Bueno, aquellos tipos de los años 80 fueron llamados de vuelta a posiciones centrales. Expansión de la contrainteligencia dentro del propio país para cazar a quienes colaboran con el enemigo. Aceleración de la producción de misiles y drones y la toma de iniciativa en el mar. Atacar barcos para apretar el control sobre el estrecho de Hormuz y abrir un nuevo frente en el Mar Rojo. Y justamente por ahí, ¿qué está pasando allá? Arabia Saudita estaba intentando escapar de la presión ahí en el Golfo, en la región del estrecho de Hormuz. Y nada de esto es deducción mía, gente.
Nada de eso. Los servicios de inteligencia árabes reunieron pruebas, incluyendo comunicaciones interceptadas entre Irán y las milicias aliadas en Yemen e Irak. Y entonces, el panorama que estas comunicaciones muestran es el de un giro estratégico dentro de la cúpula del régimen. Los líderes iraníes empezaron a hablar cada vez más de una expresión específica, y esa expresión, gente, es el corazón de este reportaje que salió y que fue divulgado ahora, ¿ok? Ellos hablan de acciones ofensivas en territorio enemigo. El régimen que se decía víctima empezó a planear su propio ataque en casa ajena. El objetivo declarado, según las fuentes, es causar suficiente dolor para asegurar que el tipo de golpe que Irán recibió no se repita nunca más. Y un analista de defensa que vive en Teherán y es cercano al gobierno resumió lo siguiente. Allá adentro lo resumió en una frase que quiero que escuches con mucha atención. Es un tipo de allá de Irán. Él dijo lo siguiente: existe una visión difundida en Irán de que la guerra principal aún no ha comenzado. ¿Necesitas que lo diga el analista para que lo entiendas? Ya lo he dicho varias veces, la verdadera guerra, gente, aún no ha comenzado. ¿Verdad? En realidad ni siquiera ha terminado, ¿ok? Él completó explicando que todo lo que se ha visto hasta ahora se interpreta como la táctica del salami. Así fue como lo dijo, una escalada limitada y gradual hecha para debilitar las capacidades del adversario antes de un enfrentamiento mayor. Y ahí entra la frase de un exdiplomático estadounidense que ya se ha sentado en la mesa de negociaciones con ese régimen para tratar cuestiones atómicas en el pasado. Él resumió todo en un solo concepto. Para Irán la base es el conflicto. Déjame explicarte qué significa eso, porque esto es la clave de todo, gente, de todo. Para un país normal, la paz es el estado natural, ¿no? De las cosas vivimos, queremos vivir en paz. Eso es un país normal. Solo un segundo. Hay otra declaración de Irán, en un momento se las traigo. En un país normal, la paz es lo natural. El conflicto es la excepción. Algo que sucede, ¿no? Que duele para todos y que todos quieren terminar lo más rápido posible para volver a la normalidad. Por eso, en un país normal, se negocia buscando ponerle fin. En el régimen iraní, la lógica está completamente invertida. El conflicto es el estado natural permanente. Forma parte de la identidad de su revolución. Así es como ellos lo ven, gente. Es de esa manera que esos tipos ven su situación desde 1979. La paz para ellos es solo el intervalo entre un enfrentamiento y el siguiente. Cuando entiendes esa inversión, todo el comportamiento, toda esa forma de actuar, sus declaraciones dejan de parecer irracionales. El estadounidense en la mesa pregunta lo siguiente: ¿qué quieres para terminar con esto? El iraní en la mesa está calculando otra cosa. ¿Cuánto tiempo puedo sacar de esta conversación antes de volver a lo normal? Son dos personas usando la misma palabra, acuerdo, para describir cosas opuestas. Por eso, el exdiplomático dice lo siguiente, y también es directo en su conclusión. Él dice que Irán va a seguir al borde del enfrentamiento, no en un enfrentamiento total, pero cerca del enfrentamiento, y va a seguir preparándose para el próximo golpe cuando venga de los estadounidenses. No porque fracasaron en encontrar la paz, porque la paz nunca fue el destino de este viaje de los iraníes, y ahora te muestro lo que pasó del papel a la realidad, porque hay algo ahí que la nota confirma y que también me interesa mucho, es la velocidad de la reconstrucción. Para ustedes no es novedad, ¿verdad? Nosotros seguimos esto aquí desde hace mucho tiempo. Irán, amigos míos, está reconstruyendo la infraestructura de misiles y recuperando el acceso a bases mucho más rápido de lo que se esperaba. Y aquí en Israel, quienes siguen estos números de cerca están muy atentos, incluso puedo decir que están preocupados, porque un régimen que reconstruye misiles más rápido de lo que el adversario calculó es un régimen que gana cada semana más. Motivo para no firmar absolutamente nada. El portavoz de la Guardia Revolucionaria dijo lo siguiente: ni siquiera intenta ocultarlo de verdad. En julio, él dio una entrevista, por eso es interesante que guardemos las cosas que se dijeron antes, gente. Es importantísimo guardar todo lo que se dijo antes para que entendamos este panorama de verdad, gente. Él dijo lo siguiente: aprovechamos completamente el periodo de alto el fuego. ¿Recuerdan que él dijo eso? Y contó lo que hicieron durante ese tiempo. Aumentaron la capacidad militar. Él dijo eso. ¿Ok? Aumentaron la capacidad militar, es el segundo. Aceleraron la línea de producción de misiles y mejoraron su puntería. ¿Alguien recuerda eso? Él dio esa declaración, gente. Él dio esa declaración. No fui yo quien dijo eso. Fue la propia Guardia jactándose en casa para su público. ¿Y qué haría el dinero del acuerdo si el acuerdo avanzara? Financiaría exactamente lo mismo. Detrás de bastidores, quien condujo ese arreglo fue el nuevo líder supremo Mustafa Jamenei.
Él hizo todo eso. El hijo que asumió después de que el padre murió allá atrás al inicio del conflicto en febrero. Nombró a 7 jefes de seguridad de una sola vez, solo para comandar las instituciones militares y el aparato de represión interna. Esa reorganización se hizo pública la semana pasada y sus objetivos lo dicen todo. Apretar la cadena de mando militar, transformar la milicia ideológica, transformar la agencia de inteligencia de barrio a ese nivel, gente, de barrio, de calle, para saber qué está diciendo la gente, ¿verdad? Vecino vigilando a vecino. Eso es lo que él quiere. Y adoptar una postura ofensiva. Miren eso, gente. Un régimen que se prepara para atacar afuera y para sofocar adentro al mismo tiempo. Y los consejeros del gobierno iraní ya ven la siguiente fase, yendo más allá del enfrentamiento militar clásico. Temen intentos externos de alimentar una revuelta interna, y el motivo del miedo es concreto. En enero, recordamos, ¿verdad? El régimen aplastó con violencia las protestas contra la crisis económica y sabe que es cuestión de tiempo hasta que el hambre empuje al pueblo. ¿A dónde? A la calle otra vez. El régimen le tiene más miedo a su propio pueblo que al portaaviones estadounidense y a los misiles o cazas israelíes. Y es justamente ese miedo el que empuja la agresión hacia afuera. El enemigo externo es lo que mantiene la olla tapada por dentro. Y ahora, ¿qué es lo que la Guardia Revolucionaria puso sobre la mesa como opciones para la escalada? Y eso, amigos míos, es la parte que nadie está traduciendo. Sabotaje de cables de Internet en el Golfo Pérsico. Creación de inestabilidad política en países con comunidades chiitas, por ejemplo, Kuwait y Bahrein, y en la lista hasta la posibilidad de acciones terrestres dentro de Kuwait. Acciones terrestres, solo para recordar aquí, en un país vecino soberano que no tiene nada que ver con esta historia, gente, nada que ver con esta historia. Súmale eso, que la inteligencia árabe ya ha mapeado en el terreno. Comandantes de la Guardia Revolucionaria enviados a áreas que son controladas por los hutíes en Yemen para planear la escalada contra Arabia Saudita, en coordinación con las milicias iraquíes. Ellos supervisaron el posicionamiento de misiles, armamento naval y lanzadores de drones en puntos que dominan el Mar Rojo. Y esos comandantes entregaron a los terroristas yemeníes material de inteligencia, listas de objetivos e instrucciones sobre dónde esconderse en caso de que venga, ¿no? Un contraataque de Arabia Saudita. En esas listas de objetivos hay puertos e instalaciones energéticas de Arabia Saudita. El resultado de eso, ya hablamos de ese resultado en junio. Para quien recuerda, en julio, en realidad, los hutíes atacaron a las fuerzas del gobierno yemení apoyados por Riad y declararon el Bab el-Mandeb. ¿Recuerdas el estrecho? El Bab el-Mandeb, cerrado para Arabia Saudita. Dispararon contra barcos sauditas, complicando la exportación de petróleo del reino. Y más o menos en la misma época, Arabia Saudita informó que milicias apoyadas por Irán en Irak usaron drones contra sus instalaciones petroleras. ¿Recuerdas eso? Todavía hay un capítulo que involucra directamente a los estadounidenses. Irán sorprendió a Washington disparando 5 misiles balísticos contra Jordania durante la pausa en el conflicto. Y eso vino después, gente, 2 semanas después de otro ataque iraní en Jordania, ese con 3 militares estadounidenses que murieron. ¿Recuerdas eso? Entonces, oficiales del Golfo empezaron a seguir con creciente preocupación el volumen de los disparos y el hecho de que los misiles iraníes estuvieran escapando de las defensas estadounidenses, o sea, no logran derribar los misiles iraníes y están alcanzando los objetivos con más precisión en Jordania, Kuwait y Bahrein. Misiles más precisos son exactamente lo que el portavoz de la Guardia Revolucionaria prometió antes, en la entrevista de julio. Lo que él anunció como propaganda, los militares del Golfo lo confirmaron como un hecho. Y ese mismo hilo llega hasta los últimos días, con 3 barcos de la empresa estatal de petróleo de Abu Dhabi que fueron alcanzados. 2 en la noche del jueves, ahora el día 13 y otro más el viernes, día 14. Desde el comienzo del conflicto, en febrero, ya son 15 barcos de esa misma empresa alcanzados por misiles o drones en el estrecho, con un tripulante muerto y 20 heridos, y hasta ahora, mis amigos, hasta ahora, no hemos tenido ningún contraataque de nadie. Estados Unidos no está atacando a Irán, gente. No está pasando nada por allá, fuera del bloqueo, claro, ¿no? El bloqueo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes acusó a la Guardia Revolucionaria de piratería y dijo que el régimen transformó el estrecho en una herramienta de chantaje económico. Y el retrato del estrecho es el siguiente. El viernes 14 solamente pasaron 2 barcos. Ninguno de esos barcos está transportando petróleo. Y antes del conflicto, solo para que entiendan la magnitud de esto, eran más de 130 por día solo de petróleo, solo de petroleros. Una quinta parte del petróleo del planeta pasaba por ahí.
La Guardia Revolucionaria llegó a enviar un mensaje a los países del Golfo, advirtiendo que destruiría sus instalaciones energéticas si los estadounidenses atacaban instalaciones similares dentro de Irán. ¿Alguien recuerda lo que está pasando? ¿Ustedes entienden lo que está pasando aquí, gente? ¿Pueden entender lo que está ocurriendo aquí? Lo que un lado dice y lo que el otro hace es impresionante. Es impresionante. Sigamos. Miren, hay mucho más aquí, gente. Y para que no quedara ninguna duda, enviaron junto listas detalladas de blancos específicos para esos países. Ellos avisaron a esos países. ¿Ok? Quiero que entiendan la magnitud de esto, gente. El régimen envió a los vecinos árabes la lista nominal de lo que pretende atacar ahí en su país. Si llegaste hasta aquí en este segmento, creo que ya vale tu like y comparte este video en el grupo de la familia y del trabajo, porque la mayoría de las personas terminó el fin de semana sin tener idea de lo que pasó, de lo que terminó. En realidad, durante la madrugada, en el paso de ayer a hoy, gente, ¿qué fue lo que realmente cayó? Y ahora, con todo esto sobre la mesa, te voy a decir lo que yo pienso, porque la pregunta que más me mandaron mientras yo estaba fuera y algunos diciendo que fui baneado, ¿verdad? Para quien quiera entender esto un poco más, regresa al inicio del video y míralo desde el principio, gente. Míralo desde el principio y vas a entender el motivo de mi baneo, ¿ok? Miren, porque la pregunta que más me mandaron fue esa, ¿ok? ¿Habrá guerra entre Estados Unidos e Irán a corto plazo? Todo el mundo me está preguntando, mucha gente me está preguntando, y mi respuesta empieza corrigiendo la pregunta. Voy a corregir la pregunta de ustedes. Mis amigos, la guerra ya existe. Empezó el 28 de febrero y nunca se detuvo. El cerco naval es guerra. Un barco civil siendo atacado es guerra. Un misil balístico contra Jordania es guerra. La pregunta correcta es, ¿cuál es el formato, cuál es la forma, verdad, que va a tomar a partir de ahora sin ningún papel sobre la mesa porque el plazo se acabó ahora y existen dos caminos abiertos? El primero es el ataque amplio, esa operación enorme que llegó a ser preparada a principios de mes y fue cancelada en el último momento, ¿verdad? Según Trump, sería la mayor operación desde la Segunda Guerra Mundial y fue cancelada en el último momento. El segundo es el que está en marcha ahora, que es el estrangulamiento. Es el cerco naval, es la sanción, es el aislamiento, es el ingreso petrolero que está bloqueado para los iraníes, es dejar que el régimen se pudra por dentro sin gastar munición costosa. Por las señales de las últimas horas, el plan A de Washington es el estrangulamiento. Eso es lo que debe continuar. Los motivos están todos ahí, gente. El jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense ha estado defendiendo en conversaciones privadas, filtradas a la prensa, que Estados Unidos necesita encontrar una salida a este conflicto. Su argumento es que el poder aéreo por sí solo no alcanza los objetivos establecidos. Y es exactamente lo que he estado diciendo en este canal desde hace mucho tiempo. En este canal, gente, lo digo mucho, que la Fuerza Aérea no gana guerras. La Fuerza Aérea derriba la estructura, retrasa el programa, cobra un precio altísimo del otro lado, pero quien termina el conflicto es quien pone pie en tierra y se queda ahí por mucho tiempo. Mientras nadie ponga pie en tierra, el régimen solo necesita aguantar un poco más y reconstruir después de que los aviones se vayan. La munición guiada de largo alcance se consumió a un ritmo que nadie planeó. La gasolina en Estados Unidos mira más de $4 por galón, ¿ok? Más o menos $1 por litro. Hace un año costaba unos 30 menos. Es ese salto lo que el votante, eso es lo que les interesa a los occidentales, principalmente a los estadounidenses, siente cada semana cuando se detiene en la gasolinera. Y hay elecciones de medio término en noviembre. Y aquí voy a repetir lo que digo en este canal desde el primer día. Lo que le falta a Occidente es valor para llevar esto hasta el final. Munición limitada, gasolina cara, votante cansado, todo eso existe, lo sabemos. Y no voy a fingir que eso no pesa, pero nada de eso explica por sí solo por qué una potencia que ya acorraló al régimen, él está acorralado, el bloqueo está ahí, el bloqueo sigue ahí, no se ha ido de ahí, porque esa potencia prefiere administrar el problema en vez de resolver el problema. Resolver cuesta caro en las urnas y caro en la bomba de gasolina. Tal vez por eso nunca van a querer terminar de verdad ese conflicto. Y es ahí donde el cálculo político vence al cálculo estratégico. Occidente elige aplazar la cuenta, como eligió en 1979, como eligió en 2015 y como probablemente está eligiendo ahora, una vez más. Solo que esa cuenta siempre regresa y siempre más cara de lo que era. Y hay un detalle ahí que hace que posponerlo sea aún más arriesgado. El plan B no necesita la decisión de nadie para empezar. El plan B, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la segunda alternativa? Él empieza solo. Basta con que un solo misil de esos, acierte a un barco con bandera estadounidense en vez de a un carguero de los Emiratos Árabes. Y después, ¿no? De lo que el periódico publicó hoy, ya entendiste.
Del lado iraní, ese disparo puede que no sea realmente un accidente. Ellos pueden querer empezar esto. Yo creo que ellos quieren empezar esto para perjudicar a Trump en las elecciones de medio término. Eso puede ser el siguiente punto de una lista que ya está escrita, gente. Hay una segunda capa que también necesito mostrarte, porque explica el comportamiento extraño de ambos lados en esta mesa. Eso explica mucho. Existe un abismo entre la forma en que Washington interpreta esta fase y cómo Teherán la interpreta de su lado. Washington cree que está al final, ¿verdad? Que ya está al final, negociando los detalles de la salida del conflicto, y Teherán cree que está al principio, preparando apenas el inicio. Ese abismo es lo que produjo la rigidez iraní en la negociación y la negativa a cerrar nada. Ese comportamiento también confundía a Trump varias veces, al punto de que él llamaba a los líderes buenas personas y luego decía que estaban locos y los acusaba de mentir. ¿Recuerdas eso? Él dijo que son geniales, que son buenos, que son muy agradables y luego los acusó de mentir. Y mira qué detalle tan revelador, gente. A principios de este mes, los diplomáticos iraníes incluso llegaron a acordar con Omán el diseño de rutas para reabrir Hormuz poco a poco. Ya estaba todo arreglado y quien echó todo a perder, el acuerdo que ya se tenía, todo estaba bien, fue la propia Guardia Revolucionaria la que volvió a atacar barcos en la región. La mano que firma no controla la mano que dispara. Eso también está claro. El asesor estratégico de los dos hombres más poderosos del régimen describió el momento actual en una publicación. Y fíjense en la elección de palabras que usó. Dijo lo siguiente: lo llamó la calma antes de la tormenta y explicó por qué, según su visión, este enfrentamiento no termina. Es un proyecto de venganza de sangre que atraviesa generaciones. La venganza por la muerte del líder supremo, del ayatolá Ali Khamenei, fue alcanzado justo en los primeros días, allá en febrero. O sea, ellos nunca van a desistir de eso. Y terminó diciendo lo siguiente: que la nación iraní todavía tiene muchos asuntos pendientes con Trump. Irán está listo para el gran enfrentamiento. Ese hombre ahí no es comentarista de televisión, no lo es, no es periodista, él forma parte del equipo de negociación del propio Irán, el negociador hablando de venganza de generaciones. Mientras se sienta en la mesa con alguien que no sabemos quién es, ¿verdad? En la mesa de la paz. Si quieres una sola frase para llevarte de este video, es esta: no existe negociación con quien trata la mesa como un intervalo. Y ahora vamos aquí a la historia que guardé desde el inicio de este video. Si no viste el inicio del video, regresa al principio y míralo desde el principio para que entiendas de lo que estoy hablando aquí. ¿Quieres entender todo el panorama completo? Necesitas dedicarle unos 30 minutitos de tu día. ¿30 minutitos? Ponlo a 1.5 de velocidad. ¿Puedes terminar esto en 15 minutos? En 15 minutos, vamos allá. Se trata del país que pasó todos estos meses llevando mensajes entre Washington y Teherán. ¿Sabes cuál es el país? Qatar. Solo para que entiendas qué tipo de régimen es este, necesito llevarte de vuelta al 2 de marzo, el tercer día del conflicto. Esa madrugada, el régimen iraní envió un par de aviones de combate de fabricación soviética en dirección a Qatar. Los objetivos eran la mayor base militar estadounidense de todo Oriente Medio, que está en Qatar, en suelo catarí, y el corazón de la industria del gas del país, la columna vertebral de la economía de Qatar. Los aviones, los cazas, volaron pegados al agua, bien bajito, a unos 25 metros de altura para escapar del radar. Fueron identificados visualmente, no por el radar, y llevaban bombas y munición guiada. La defensa de Qatar llamó a esos cazas por radio e intentó ponerse en contacto con ellos. Hubo silencio total del otro lado y, mientras el reloj corría, fueron clasificados como hostiles. Mientras tanto, se estaban dirigiendo a Qatar. Cazas de Qatar despegaron y entraron en combate aéreo. Fue el primer combate aéreo en la historia de la Fuerza Aérea de Qatar y derribaron a los dos a solo 2 minutos de los objetivos. Fue la diferencia entre un día común y un desastre continental. Los restos cayeron. Imagínate los cazas iraníes atacando la base estadounidense en Qatar. Eso era lo que iba a pasar. Los restos cayeron en las aguas de Qatar con 4 tripulantes a bordo. Cada uno de esos aviones llevaba a 2 hombres, el piloto y el navegador. Qatar dice que ninguno sobrevivió y que recuperó los restos de 2 pilotos. Irán dijo en ese momento que había caído y que los otros estaban desaparecidos. Y ahí quedó ese silencio total, gente, por casi 6 meses. Hasta ayer. El sábado 15, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán publicó una carta dirigida a la presidencia de la Cruz Roja Internacional. En ella, el general responsable de la Comisión de Desaparecidos afirma que 3 pilotos, mencionó los nombres de cada uno, están vivos, detenidos por las fuerzas de Qatar, sin contacto con las familias, en violación de las convenciones de Ginebra.
Ahora sí se acuerda de la Convención de Ginebra, ¿verdad? Y ahí es una denuncia. Hasta ahí es una denuncia de Irán. Pero dentro de la misma carta, el régimen escribió frases que lo revelan todo. Él describió ese vuelo como una misión militar contra una base enemiga en Qatar y afirmó que los aviones fueron alcanzados al regresar. O sea, ellos lograron atacar y regresaron, ¿verdad? ¿Escuchaste bien? Bien. Él dijo eso, gente. Alcanzados al regresar. Primero, el régimen calificó de enemiga a una base que está en el territorio del país, que lleva los mensajes de Irán de un lado a otro. Confesó por escrito por primera vez que envió cazas contra su propio mediador. Envió cazas para atacar a Qatar. Qatar es el mediador. Segundo, dijo que el derribo fue en el regreso, con la misión cumplida. Cuando las fuentes de la época son muy claras. Los aviones cayeron a 2 minutos de llegar. Yo recuerdo muy bien eso, gente. Muy bien ese día que hablaron sobre eso y hasta era un rumor. Y hasta hoy nadie lo había confirmado. Ahora fue confirmado. Ni siquiera dentro de la propia confesión, ese régimen logra ser honesto. Qatar respondió en 2 horas, negando categóricamente la detención. Y detalló que los cazas violaron el espacio aéreo, fueron derribados dentro de las reglas de defensa. Los equipos de búsqueda recuperaron los restos de 2 pilotos y Qatar invitó a Irán, todavía en abril, para recibir el informe completo de las búsquedas. 4 meses después, la invitación sigue sin respuesta en la mesa de Qatar. Nada. Y no es un caso aislado, ¿eh? En mayo, allá en Kuwait, detuvieron a 4 iraníes vinculados a la Guardia Revolucionaria dentro de las aguas kuwaitíes, sospechosos de preparar acciones hostiles. La explicación de Teherán en ese momento fue que hubo un problema de navegación, que se equivocaron de objetivo. Los 2 casos muestran lo mismo. El régimen actúa dentro del territorio de quien se ofrece a ayudar, ¿no? Para ayudar, para intentar negociar. Y cuando lo atrapan, miente, inventa una historia diciendo que fue un error de navegación. Y ayer, esta historia subió otro nivel. El comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, el hombre que manda, solo para que entiendas, en el programa de misiles del régimen, lanzó un ultimátum público contra Qatar. Escribió lo siguiente: Qatar necesita saber que Irán no va a renunciar a sus hijos, los valientes pilotos. Debe permitir lo antes posible la llegada del equipo de especialistas de la República Islámica de Irán. La continuación de esa conducta no va a salirle gratis a Qatar y cualquier retraso u obstáculo le va a imponer una pesada responsabilidad. Cierro comillas. El jefe de misiles del régimen prometiendo que el mediador, Qatar, tendría que pagar un precio el mismo día en que el acuerdo perdió su validez. Hoy perdió su validez, él dijo eso ayer, y hasta ahora Qatar no ha respondido a ese ultimátum, porque ellos dijeron que no tienen ningún piloto. Irán afirma que tienen pilotos ahí detenidos, ¿no? Capturados. Y lo que esta historia muestra es lo siguiente: ni siquiera quien sirve de cartero, que en este caso es Qatar para el régimen, escapa de la mira del régimen. Persas amenazando a árabes. Porque no te engañes, amigo mío, Qatar tampoco es amigo de Israel, ¿ok? No es amigo de Israel. Financia el terrorismo, la lucha por el liderazgo terrorista y lleva años trabajando en contra de nosotros aquí en Israel. Financia a Hamas, financia a Hezbollah, financia a todos esos grupos terroristas. Y del otro lado de la pelea está el régimen, ¿no? Está el régimen de los ayatolás. Ninguno de los dos quiere nuestro bien, ¿ok? No es que Qatar sea bueno. Y son ellos solos los que están intercambiando amenazas en público. E Israel no tiene que mover ni una sola pieza. Deja que se maten solos allá. Cierro aquí con una palabrita, gente, en hebreo de hoy, ¿ok? La palabra es tarbulá, ¿ok? Va a estar en la descripción de este video. Cómo se escribe y cómo se pronuncia. Tarbula, ¿ok? Tarbula. En el hebreo de hoy se pronuncia mucho aquí, la usamos mucho, significa truco, artimaña, estrategia, ¿no? Jugada, una jugada astuta. Pero en la Biblia el significado es más profundo y está en la raíz de la palabra. Tárbula viene de Hebel. Hebel, que es cuerda, ¿ok? Significa cuerda. Varias cuerdas entrelazadas se vuelven una sola, mucho más fuerte. Eso es tarbula, atar un plan con otro, previendo cada respuesta del adversario antes de que reaccione. Y el rey Salomón escribió en Proverbios en el capítulo 20 que la guerra se hace con tarbulot. Usamos mucho eso en el ejército, amigos. Aquí en Israel se habla mucho, ¿ok? Se habla mucho de tarbulot. Se usa mucho eso, ¿ok? Y quien se sienta en una mesa contando solo con la firma del otro, ya está entrando perdiendo, ya entró perdiendo en la mesa. ¿Y ahora entiendes por qué no puedo explicarte todo esto en 8 minutos? ¿Lo entienden, amigos? Son muchas informaciones y ni siquiera quiero traer el resumen de los últimos 7 días, de los últimos 8 días, porque hay demasiadas cosas. Puedo pasar aquí 10 horas hablando y no voy a poder terminar todo, amigos. Es mucha información, amigos, y sola, un dato aislado no se sostiene por sí solo. El plazo vencido solo tiene sentido después de que conoces lo que se firmó en junio. Y esa firma solo se explica cuando ves lo que se estaba armando por debajo de la mesa y los barcos afectados, los pilotos abandonados
abandonados y el ultimátum de ayer son la misma línea uniendo puntos diferentes en el mapa. Encajar las piezas una por una es la única forma de que este caos de información se convierta en un panorama que puedas entender. Y aquí sigo, esta vez directamente desde las montañas de Judea, juntando las piezas una por una de la manera que los grandes medios nunca van a hacer por ti. Nunca. Así que suscríbete, activa la campanita que sé que no estás suscrito al canal. Ahora, suscríbanse ahora, gente. Ahora mismo vayan aquí a los comentarios rápidamente. 34 minutos de transmisión en vivo, Alejandra, bienvenido. David, vacaciones merecidas. Gracias. Víctor, gracias. Aguinaldo, dime, David. Bueno, bienvenido de vuelta. David, en mi opinión, el estrecho de Hormuz nunca será reabierto porque el régimen iraní siempre tendrá drones y lanchas que nunca serán eliminados. ¿Será? Enrique, yo pienso lo siguiente, que la única forma de ganar esta guerra es entrando por tierra, ¿ok? Tropas sobre el terreno. No hay manera de resolver eso de otra forma. Mientras el ejército estadounidense no entre por tierra, o los kurdos, o las milicias iraníes contra el régimen, esto nunca va a terminar. Ellos sí van a seguir controlando a su manera, disparando, y mientras tanto Estados Unidos también va a seguir controlando a su manera, impidiendo que Irán venda petróleo. Y eso es dinero, y si Irán no tiene dinero, no va a poder mantenerse por mucho tiempo. Recuerda que mucho antes de que todo esto estuviera pasando, la población ya se había rebelado antes. ¿Cuánto tiempo más la población va a seguir aguantando todo eso sin rebelarse? ¿Cuánto tiempo más, verdad? Porque siguen atrapados ahí, gente. Todos siguen ahí atrapados. Ellos no pueden vender petróleo, no pueden sacar absolutamente nada, nada de ahí adentro. No pueden importar absolutamente nada por mar, todo está cerrado. Renato Reis, gracias. Quien ve las transmisiones en vivo sabía que Davi estaba viajando. Falta de atención de quienes están criticando. Gente, hasta se hizo video. Davi fue baneado de YouTube. El canal cayó. Fue arrestado en Israel. Fue arrestado. Arrestado en Israel. Me lo dijeron. Todo es una locura, ¿verdad, gente? Por eso el título del video es ese. Fui baneado. Gracias. Euro. Fute Bahía. Volví. Anilson, Arilson. Gracias. Vamos con todo. Hay una declaración ahora. Solo un segundo. Déjame encontrar la declaración. Ellos acaban de hablar. Hay tanta información, gente. También está pasando algo más en el mar de Somalia. ¿Ok? Ahí cerca también del estrecho de Bab el Mandeb. Alguna información. Un barco fue atacado y tomado por piratas cerca de la costa de Somalia. Ahora, gente, a las 16:15. Mira, el portavoz de la Guardia Revolucionaria dijo que no hay ninguna conversación entre los altos funcionarios de la Guardia Revolucionaria y los estadounidenses. Las afirmaciones de Trump son delirios que resultan de una derrota y desesperación en la guerra. Según él, los contactos diplomáticos son responsabilidad de otros dentro del régimen y, incluso en ese sentido, no hay conversaciones con Estados Unidos en este momento. También emitieron una nueva declaración en la que enfatizaron que están en pleno estado de alerta, junto con las demás Fuerzas Armadas, y advirtieron que cualquier amenaza o agresión será aplastada con determinación mediante la máxima disuasión y acciones ofensivas poderosas. Muchas cosas están pasando, gente. Muchas cosas están sucediendo. Voy a volver hoy más tarde con otra transmisión en vivo directamente desde Israel, directamente desde donde todo sucede. Ya regresé, así que volvemos aquí a nuestras 2 transmisiones en vivo, 2 transmisiones en vivo, 3 transmisiones en vivo al día, tal vez una transmisión en vivo al día también. Agradezco a todos los que enviaron super chat, super sticker, pics. Muchas gracias. Ustedes son los verdaderos patrocinadores aquí del canal. Un abrazo de corazón a todos y regreso más tarde con más información.